La llamada llegó a las 11:15 de la noche. Yo estaba sentado en el sillón de la sala, con las luces apagadas, viendo las noticias sin sonido porque los gemelos finalmente se habían dormido después de 2 horas de cuentos y canciones. Mis rodillas crujían del cansancio, la espalda me punzaba en la zona lumbar como siempre a esa hora, y todo lo que yo quería era cerrar los ojos y descansar. El teléfono vibró en la mesa de centro. Número desconocido. Casi no contesto, pero algo en mi pecho me dijo que levantara esa llamada. Deslicé el dedo sobre la pantalla y escuché una voz de mujer, temblorosa, casi quebrada. «¿Señor Sergio?», preguntó con urgencia. «Sí, soy yo», respondí, incorporándome despacio para no despertar a los niños. «Habla Leticia Morales. Soy gerente del Hotel Empris. Trabajamos juntos hace años en la Fiscalía Regional, ¿me recuerda?». Mi mente tardó 2 segundos en ubicarla. Leticia. Cabello oscuro, eficiente, siempre seria. Una mujer que jamás llamaría a medianoche sin una razón devastadora. «Sí, claro. ¿Qué ocurre?». Hubo un silencio tan largo que pensé que se había cortado la línea. Luego su voz volvió, pero ahora sonaba casi culpable, como si estuviera a punto de destrozarme la vida con cada palabra. «Necesito que venga al hotel de inmediato. Hubo un error gravísimo en nuestro registro. Su esposa hizo check-in hace 3 días a su nombre con un hombre joven. Su hijo Rodrigo vino ayer y me pidió mantener el secreto. Me ofreció dinero, señor Sergio. Mucho dinero. Yo no acepté porque lo conozco, porque trabajamos juntos, porque usted siempre fue un hombre íntegro. Pero ahora descubrí algo peor y necesito que usted esté aquí antes de que sea demasiado tarde». Sentí que el aire se congelaba en mis pulmones. Mi primera reacción fue negar, rechazar, defender. «Eso es imposible», dije con voz ronca. «Eugenia está en un retiro espiritual en las montañas. Me llamó anteayer desde allá. Escuché pájaros de fondo, campanas del monasterio. Está meditando con las monjas, buscando paz interior después de meses de estrés». La voz de Leticia se quebró completamente. «Señor Sergio, ella está aquí, en la suite presidencial del piso 12, con un hombre de unos 30 años, musculoso, tatuajes en los brazos. Y hay documentos sobre la mesa. Documentos legales con su firma. Contratos. Escrituras. Poderes notariales. Por favor, venga ya. No puedo decir más por teléfono. Esto es mucho más grande de lo que imagina». Colgó antes de que pudiera responder. Me quedé allí, con el teléfono en la mano, mirando la pantalla negra como si fuera a darme alguna explicación. Los gemelos respiraban suavemente en el sofá, envueltos en sus mantitas color crema. La casa olía a leche tibia y a talco de bebé. El reloj de pared marcaba las 11:20 con un tic-tac que de pronto sonaba ensordecedor. Todo parecía tan normal, tan tranquilo, tan perfecto. Pero algo dentro de mí se había roto en pedazos microscópicos. Me levanté despacio, con las piernas temblando como si tuviera 100 años en lugar de 62. 40 años de carrera en la Fiscalía Federal. 4 décadas investigando fraudes millonarios, carteles de corrupción, redes de lavado de dinero que atravesaban 3 países. Había visto mentiras tan elaboradas que parecían obras de arte criminal. Había desenmascarado políticos, empresarios, abogados brillantes. Pero nunca, jamás en mi vida, imaginé que algún día estaría del otro lado. Que yo sería la víctima. Que mi propia familia sería el enemigo. Llamé a mi vecina, doña Adriana, una mujer de 70 años que adoraba a los niños como si fueran sus propios nietos. Le pedí que viniera de emergencia a cuidar a los gemelos. Mi voz debió sonar extraña porque no me hizo ninguna pregunta. «Voy para allá, don Sergio. 2 minutos». Llegó en 5 minutos con su bata de flores naranjas y pantuflas rosadas, todavía con rulos en el cabello plateado. «Vaya tranquilo, don Sergio. Aquí me quedo hasta que regrese, el tiempo que sea necesario». Subí a mi auto con las manos sudando frías a pesar de la noche cálida. El volante se sentía extraño bajo mis dedos, como si fuera la primera vez que lo tocaba. Las calles estaban vacías, iluminadas por farolas amarillentas que proyectaban sombras largas y distorsionadas sobre el pavimento agrietado. Conducía en automático, pero mi mente corría a 1000 km/h, repasando cada detalle de los últimos meses como si fueran piezas de un rompecabezas macabro. Eugenia, mi esposa de 38 años, la madre de Rodrigo, la abuela de los gemelos, la mujer que dormía a mi lado cada noche, en un hotel de lujo con otro hombre. ¿Y Rodrigo lo sabía?
Rodrigo, mi único hijo, ¿había pagado dinero para ocultarlo de mí? ¿Cuánto había pagado? ¿Por qué? No tenía sentido. Nada tenía el más mínimo sentido lógico. Eugenia me había besado en la frente antes de irse hace 4 días, un jueves por la mañana. Necesito este retiro, amor. Necesito reconectarme conmigo misma, encontrar mi centro espiritual. Volveré renovada, lo prometo. Yo le había empacado sus maletas personalmente. Le había dado $500 en efectivo para gastos del viaje. Le había dicho que la amaba, que tomara todo el tiempo que necesitara. El Hotel Empris apareció frente a mí como una fortaleza imponente de cristal y acero. 15 pisos de luces brillantes, puertas giratorias enormes, portero uniformado con guantes blancos. Un lugar caro. Muy caro. La suite presidencial debía costar al menos $800 por noche. ¿De dónde había sacado Eugenia ese dinero? Nuestras cuentas eran conjuntas. Yo revisaba los estados cada mes por costumbre profesional. Estacioné en doble fila y caminé hacia la entrada con el corazón golpeándome las costillas como un martillo. El portero me saludó con una reverencia exagerada. Buenas noches, señor. Bienvenido al Empris. Su sonrisa profesional me pareció una mueca grotesca. Leticia me esperaba en el lobby, de pie junto a una columna de mármol, pálida como papel bond. Llevaba su traje corporativo gris perla, pero se veía completamente descompuesta. Tenía ojeras profundas y las manos le temblaban. Se acercó rápido cuando me vio, mirando a los lados como si temiera que alguien nos escuchara. Gracias por venir, Sergio. Gracias por confiar en mí, susurró. Sígueme, por favor. Me llevó por un pasillo lateral, lejos de la recepción principal donde 3 empleados trabajaban en silencio. Sus tacones repiqueteaban contra el mármol blanco creando un eco fantasmal. Entramos a una oficina pequeña con olor a café recalentado y papel. Cerró la puerta con seguro. Sergio, lo que voy a decirte es grave. Muy grave. Vi documentos de transferencia de propiedades sobre la mesa de la suite. Escrituras notariales. Poderes legales. Contratos de compraventa. Todo a nombre de Eugenia y Rodrigo. Tu firma está en varios documentos, pero yo conozco tu firma real. Trabajé contigo 5 años en la fiscalía. Revisé miles de documentos firmados por ti. Esas firmas son falsificaciones profesionales. Muy buenas, pero falsas. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies como si estuviera en un barco durante una tormenta. ¿Qué estás diciendo exactamente? Mi voz sonó extraña, lejana, como si viniera de otra persona. Leticia me agarró del brazo con fuerza. Sus ojos estaban llenos de lágrimas contenidas. Están planeando algo terrible, Sergio. Algo muy grande y muy calculado. Y tú eres el objetivo principal. Creo que quieren despojarte de todo. Leticia abrió un cajón de su escritorio y sacó un folder manila con documentos fotocopiados. Sus manos temblaban tanto que las hojas casi se le caen. Cuando la recepcionista me mostró el registro, pensé que era un error del sistema. Pero luego vi a Rodrigo entrar anoche, nervioso, sudando. Me llevó aparte y me ofreció $5,000 en efectivo para que borrara el registro de tu esposa. Me dijo que era un asunto familiar delicado, que tú no debías enterarte por tu salud cardíaca. Se detuvo, mordiéndose el labio inferior. Sergio, tú no tienes problemas cardíacos. Eso lo sé. Tomé el folder con dedos que ya no sentía míos. Dentro había copias de escrituras, contratos, poderes notariales. Mi supuesta firma aparecía en cada documento. La casa familiar valorada en $450,000, transferida a nombre de Eugenia. La cabaña en las montañas que habíamos comprado hace 15 años, ahora a nombre de Rodrigo. Las cuentas de inversión, los bonos del gobierno, todo movido, liquidado, transferido. Fechas recientes. Algunas de apenas 3 semanas atrás. Esto es imposible, repetí, pero mi voz ya no tenía convicción. Yo no he firmado nada de esto. No he ido a ninguna notaría en meses. Leticia asintió con tristeza. Lo sé. Por eso te llamé. Cuando vi estos papeles sobre la mesa de la suite mientras hacía una inspección de rutina, supe que algo terrible estaba pasando. El hombre que está con Eugenia es su entrenador personal. Se llama Marco. Tiene antecedentes por estafa en otro estado. Lo investigué en nuestro sistema de seguridad. El mundo se estaba desmoronando en cámara lenta. Cada revelación era como un puñetazo en el estómago. ¿Entrenador personal?
Eugenia nunca me dijo que tenía entrenador. Leticia se sentó en el borde del escritorio. Lleva 6 meses yendo a un gimnasio exclusivo. Body Elite. $500 al mes de membresía. Marco es el dueño. Cobra $300 por sesión privada. Mi mente de fiscal se activó automáticamente, sumando números. 6 meses. 4 sesiones mensuales como mínimo. Eso eran más de $10,000. ¿De dónde había salido ese dinero? Yo manejaba las finanzas familiares desde siempre. Eugenia tenía acceso a las cuentas, pero nunca había sido de gastar en exceso. Era ahorrativa, práctica, sensata. O eso creía yo. Necesito subir, dije poniéndome de pie. Las rodillas me crujieron con el movimiento. Leticia negó con la cabeza firmemente. No todavía. Primero necesitas saber todo. Necesitas un plan. Si subes ahora, ellos negarán todo, esconderán los documentos, y tú no tendrás pruebas sólidas. Conozco cómo funciona esto. Tú me enseñaste a investigar con cabeza fría, ¿recuerdas? Tenía razón. Después de 40 años en la fiscalía, yo sabía que la emoción era enemiga de la justicia. Pero esto no era un caso más. Era mi vida, mi esposa, mi hijo. ¿Qué más sabes?, pregunté obligándome a sentarme de nuevo. Leticia respiró hondo antes de continuar. Rodrigo tiene deudas. Muchas deudas. Apostó en casinos online durante el último año. Le debe dinero a gente peligrosa. Alrededor de $180,000. Sentí que me faltaba el aire. Rodrigo, mi hijo de 36 años. Arquitecto exitoso, o eso pensaba yo. Casado, padre de los gemelos que yo acababa de cuidar toda la tarde. ¿Cómo había llegado a deber tanto dinero? ¿Por qué nunca me lo dijo? ¿Cómo sabes eso? Leticia sacó su teléfono y me mostró capturas de pantalla. Marco se lo contó a Eugenia esta tarde. Yo tengo acceso a las cámaras de seguridad del hotel. No hay audio, pero contraté a un especialista en lectura labial para que revisara las grabaciones. Aquí está el reporte. Me pasó una hoja impresa. Las palabras bailaban frente a mis ojos. Rodrigo necesita el dinero urgente. Los prestamistas lo amenazaron. Le dieron hasta fin de mes. Eugenia aceptó ayudarlo. Marco le propuso un plan. Transferir todas las propiedades a sus nombres, vender todo rápido, dividir el dinero. Después harían que declararan a Sergio mentalmente incapaz. Internarlo en una clínica geriátrica. Marco conoce a un psiquiatra corrupto que firma lo que sea por $10,000. Las palabras se clavaron en mi pecho como cuchillos oxidados. Mi propia familia planeaba destruirme. Robarme 40 años de trabajo honesto. Encerrarme como si fuera un estorbo senil. Y todo por dinero. Por deudas de juego. Por codicia. Tengo que llamar a la policía, dije sacando mi teléfono. Leticia me detuvo la mano. Todavía no. Necesitas más pruebas. Necesitas grabarlos confesando. Necesitas documentos originales, no copias. Y necesitas proteger tus bienes antes de que sea tarde. Tenía razón otra vez. En mi estado emocional, casi había cometido un error de principiante. ¿Qué propones? Leticia se inclinó hacia adelante, bajando la voz como si las paredes pudieran escucharnos. Yo puedo darte acceso a la suite. Tengo una llave maestra. Ellos salieron hace media hora a cenar. Volverán en 1 hora más o menos. Puedes entrar, fotografiar los documentos originales, instalar tu propio sistema de grabación. Conozco tu historial. Sé que tienes contactos en todas partes. Usa tus recursos. Mi cerebro empezó a trabajar con la precisión de antes. 40 años de experiencia no se borran por un shock emocional. Tenía contactos en bancos, en el registro de propiedad, en notarías, en tribunales. Conocía jueces, abogados, investigadores privados. Había construido una red durante décadas. Era hora de usarla. Dame esa llave, dije con voz que ya no temblaba. Leticia sonrió por primera vez, una sonrisa triste pero aliviada. Ahí está el Sergio que yo conocí. Subimos al piso 12 usando el ascensor de servicio. Los pasillos estaban en silencio sepulcral, alfombrados en color beige oscuro, con lámparas de pared que proyectaban luz tenue y amarillenta. El olor a ambientador caro flotaba en el aire. Suite 1208. Leticia deslizó la llave maestra y la puerta se abrió con un clic suave. Tienes 40 minutos máximo. Yo te aviso si vuelven antes.
Entré y cerré la puerta detrás de mí. La suite era enorme. Sala principal con sofás de cuero color crema, televisor gigante en la pared, minibar completamente abastecido. A través de una puerta abierta vi la recámara. La cama estaba deshecha. Sábanas arrugadas. Almohadas en el suelo. El olor a perfume de Eugenia impregnaba todo el espacio mezclado con otro aroma que no reconocí. Colonia masculina barata. Sobre la mesa de centro encontré exactamente lo que Leticia había descrito. Una pila de documentos perfectamente ordenados. Escrituras notariales de la casa familiar. Transferencia de la cabaña. Liquidación de bonos de inversión que tenía desde hace 20 años. Retiro de fondos de pensión. Todo con mi firma falsificada. La calidad era impresionante. Quien haya hecho esto era un profesional. Saqué mi teléfono y empecé a fotografiar cada página, cada firma, cada sello notarial. Mis manos ya no temblaban. Estaba en modo investigador. Frío. Calculador. Eficiente. Encontré también un cuaderno abierto con la letra de Eugenia. Anotaciones. Psiquiatra Dr. Ramírez, $10,000 por certificado de demencia senil. Clínica San Rafael acepta pacientes sin familia. Costo mensual $4,000. Vender casa antes del 15. Marco consigue comprador rápido, pierde solo 10%. Fotografié el cuaderno completo, cada página, cada anotación venenosa escrita con la letra perfecta de Eugenia, esa misma letra que había llenado tarjetas de cumpleaños para mí durante 38 años. Encontré también estados de cuenta bancarios de una cuenta que yo desconocía. Banco Continental. A nombre de Eugenia Morales de García. Saldo actual, $230,000. Depósitos recientes que coincidían exactamente con las fechas de las supuestas ventas de propiedades. Mi sangre hervía, pero mi mente permanecía congelada en claridad absoluta. Revisé cada cajón, cada rincón, cada superficie. En el closet encontré maletas que reconocí, las mismas que yo le había empacado para su retiro espiritual. Pero dentro no había ropa de meditación ni libros religiosos. Había vestidos color vino que jamás le había visto usar, lencería cara con etiquetas de boutiques exclusivas, zapatos de tacón carísimos. Ropa de una mujer que buscaba impresionar, seducir, transformarse en alguien nuevo. En el baño, productos de belleza que costaban fortunas. Cremas antiarrugas de marcas francesas. Tintes para el cabello profesionales. Maquillaje que fácilmente sumaba $1,500. Todo nuevo, todo sin usar completamente, como si estuviera experimentando con una identidad diferente. La Eugenia que yo conocía usaba crema de farmacia y se cortaba el pelo en la peluquería del barrio por $20. Mi teléfono vibró. Mensaje de Leticia: acaban de entrar al lobby. Tienes 5 minutos. El corazón me dio un vuelco, pero no me permití el pánico. Guardé todo exactamente como estaba. Cerré cajones. Acomodé documentos en el mismo orden. 40 años de entrenar mi memoria fotográfica me permitieron reconstruir cada detalle. Salí de la suite, cerré la puerta sin hacer ruido, y caminé hacia el ascensor de servicio justo cuando escuchaba el ping del ascensor principal abriéndose en el otro extremo del pasillo. Bajé al lobby por la escalera de emergencia, con las piernas bombeando adrenalina pura. Llegué al estacionamiento por la puerta trasera. Me senté en mi auto con las manos aferradas al volante, respirando como si hubiera corrido un maratón. Tenía todas las fotografías, toda la evidencia, pero no era suficiente. Necesitaba más. Necesitaba un plan perfecto, sin fisuras, sin posibilidad de escape para ellos. Conduje hasta mi casa en piloto automático. Eran las 12:30 de la madrugada. Doña Adriana seguía despierta, tejiendo en el sillón mientras los gemelos dormían profundamente. ¿Todo bien, don Sergio?, preguntó mirándome con preocupación maternal. Yo le sonreí con una máscara que me costó todo mi autocontrol fabricar. Todo resuelto, doña Adriana. Muchas gracias. Déjeme pagarle por las molestias. Ella rechazó el dinero con un gesto de mano. Usted sabe que yo adoro a estos angelitos. Llámeme cuando necesite. Cuando se fue, me senté frente a mi computadora. La misma computadora donde había redactado miles de acusaciones fiscales, donde había desentrañado esquemas financieros más complejos que un laberinto. Ahora la usaría para salvarme a mí mismo. Primero llamé a Ramón, mi abogado y amigo de 30 años. No me importó la hora. Contestó al cuarto timbre con voz somnolienta. ¿Sergio? ¿Qué demonios pasa?
Le conté todo sin pausas, sin emoción, como si estuviera reportando un caso. Escuché su silencio atónito al otro lado de la línea. Cuando terminé, su voz había cambiado completamente. Ya no era mi amigo preocupado. Era el abogado implacable que había ganado casos imposibles. No hagas nada más esta noche. Mañana a primera hora nos vemos en mi oficina. Voy a necesitar todas esas fotografías. Y vamos a congelar cada cuenta, cada propiedad, cada maldito centavo antes de que puedan mover un dedo más. Luego llamé a Pedro, un investigador privado que había trabajado conmigo en la fiscalía durante 15 años antes de independizarse. Pedro era un sabueso humano, capaz de encontrar información que ni siquiera existía oficialmente. Pedro, necesito vigilancia completa. 24 horas. 3 personas. Ubicaciones, contactos, movimientos, llamadas. Presupuesto ilimitado. Le di los nombres, Eugenia, Rodrigo, Marco. Pedro no hizo preguntas. Comienzo en 2 horas. Te mando reportes cada 6 horas. Después entré al sistema bancario en línea. Mis manos volaban sobre el teclado con precisión quirúrgica. Transferí fondos de las cuentas conjuntas a una cuenta nueva que abrí en un banco diferente. Saqué mi nombre de todas las tarjetas de crédito compartidas. Cambié contraseñas de cada plataforma financiera. Documenté cada movimiento con capturas de pantalla y sellos de tiempo. Todo legal, todo justificable, todo irreversible. A las 3 de la mañana, tenía un archivo digital de 200 páginas. Fotografías de documentos fraudulentos. Estados de cuenta bancarios. Registros de transferencias. El cuaderno de Eugenia con su plan escrito en su propia letra. Historial de gastos exorbitantes en gimnasios, hoteles, ropa. Todo organizado cronológicamente, todo con evidencia irrefutable. Preparé café bien cargado y me senté a analizar las notarías donde supuestamente yo había firmado esos documentos. 3 notarías diferentes. Todas en zonas que yo jamás frecuentaba. Busqué en mis registros personales. En las fechas de esas supuestas firmas, yo estaba en otros lugares completamente diferentes. El 15 de septiembre, cuando supuestamente firmé la transferencia de la casa, yo estaba en el hospital haciéndome análisis de rutina. Tenía los recibos médicos con fecha y hora. El 23 de octubre, cuando supuestamente firmé la liquidación de bonos, yo estaba en una boda familiar en otro estado. Tenía fotografías con fecha GPS. Cada documento falso se desmoronaba bajo escrutinio básico. Rodrigo y Eugenia habían sido descuidados, confiados, arrogantes. Pensaron que yo nunca me enteraría. Pensaron que podrían moverme como una pieza de ajedrez sin voluntad propia. Subestimaron completamente al hombre que había dedicado su vida entera a desenmascarar criminales más sofisticados que ellos. A las 5 de la mañana escuché pasos pequeños. Los gemelos se despertaron. Mateo, de 4 años, me encontró sentado frente a la computadora. Abuelo, ¿por qué no duermes? Su voz inocente me partió el alma. Lo alcé en brazos sintiendo su peso cálido contra mi pecho. El abuelo tiene trabajo importante, campeón. ¿Quieres panqueques para desayunar? Sus ojos se iluminaron. Sí, con miel. Con toda la miel del mundo. Preparé el desayuno en piloto automático mientras los gemelos jugaban en la sala. Mateo y su hermana Sofía, completamente ajenos a que su padre había traicionado a su abuelo. Ajenos a que su abuela estaba en un hotel de lujo con su amante mientras planeaba robarme la vida. Los niños comieron felices, con miel chorreando por sus mejillas. Yo los observaba y sentía un dolor físico en el pecho. Ellos no tenían culpa de nada. Ellos eran inocentes, puros, perfectos. A las 7 de la mañana sonó mi teléfono. Rodrigo, mi hijo, el hombre que salió de mi cuerpo y del de Eugenia. El niño que enseñé a andar en bicicleta, que llevé a su primer día de escuela, que abracé cuando se graduó de arquitecto. Miré la pantalla durante 4 tonos antes de contestar. Papá, buenos días. ¿Cómo amaneciste? Su voz sonaba forzadamente casual, pero detecté tensión debajo. Bien, hijo. Aquí con los gemelos. Haciendo panqueques. Silencio breve al otro lado. Ah, perfecto. Oye, voy a pasar por ellos más tarde, ¿te parece? Como a las 11. Tengo una reunión antes. Mentira. Acababa de mentirme descaradamente. Pedro ya me había enviado el primer reporte. Rodrigo estaba en el Hotel Empris en ese preciso momento. Perfecto, hijo.
Los espero a las 11, respondí con voz tranquila, como si no supiera que estaba mintiéndome directamente a la cara. Colgué y miré a los gemelos que seguían comiendo sus panqueques felices e ignorantes. Me pregunté cuántas veces Rodrigo me había mentido antes. Cuántas conversaciones supuestamente sinceras habían sido puro teatro mientras planeaba destruirme por la espalda. A las 8 de la mañana llegó el segundo reporte de Pedro. Fotografías de alta resolución. Eugenia saliendo del hotel con Marco. Él llevaba ropa deportiva ajustada que marcaba músculos trabajados en gimnasio. Ella llevaba un vestido color verde esmeralda que jamás le había visto, maquillaje perfecto, tacones altos. Se veían como una pareja de revista. Él le tomaba la cintura con familiaridad obscena. Ella sonreía de una manera que no le había visto en años. Parecía 20 años más joven, radiante, enamorada. La siguiente foto me destrozó más que todas las anteriores juntas. Eugenia besándolo en los labios. En plena calle. Sin vergüenza. Sin miedo. Como si yo no existiera. Como si 38 años de matrimonio fueran basura que podía tirar sin pensarlo 2 veces. Guardé las fotos en mi archivo de evidencias y cerré los ojos respirando profundo. No podía permitir que la emoción me dominara. Todavía había mucho trabajo por hacer. A las 9 en punto estaba en la oficina de Ramón. Él ya había preparado documentos legales que parecían un arsenal. Sergio, esto es guerra total. Vamos a golpear desde todos los ángulos posibles. Primero, demanda por falsificación de firma y fraude documentario. Segundo, congelamiento inmediato de todas las cuentas a nombre de Eugenia y Rodrigo. Tercero, orden de restricción para que no puedan acercarse a ninguna de tus propiedades. Cuarto, denuncia penal por conspiración para cometer fraude. Quinto, anulación de matrimonio por causa de engaño deliberado y sustancial. Ramón deslizó los papeles sobre su escritorio de caoba. Necesito que firmes aquí, aquí y aquí. También necesito autorización para contactar a cada notaría donde se falsificaron documentos. Voy a exigir videos de seguridad, registros de entrada, comparación de firmas por peritos calígrafos certificados. Cuando termine, Eugenia y Rodrigo van a enfrentar cargos criminales tan graves que podrían pasar años en prisión. Firmé cada documento con mano firme. Ya no temblaba. Ya no sentía miedo ni dolor. Solo sentía determinación fría y calculada. ¿Cuánto tiempo necesitas?, pregunté. Ramón sonrió con esa sonrisa de tiburón que usaba en las cortes. 72 horas. Para el lunes al mediodía, cada cuenta estará congelada, cada propiedad protegida, cada documento fraudulento anulado oficialmente. Ellos no van a poder mover un centavo sin que yo lo sepa. Salí de la oficina de Ramón sintiéndome como un soldado entrando a batalla. Pedro me llamó mientras conducía de regreso a casa. Sergio, tengo información importante. Marco tiene antecedentes más graves de lo que pensaba. Estuvo preso 2 años por estafa a mujeres mayores en Florida. Su modus operandi es exactamente este: seducirlas en gimnasios, ganarse su confianza, convencerlas de que sus esposos no las merecen, y luego robarles todo. Ha estafado a 7 mujeres que sepamos. Probablemente hay más que nunca denunciaron por vergüenza. La información era oro puro. Mándame todo lo que tengas. Historial criminal completo, testimonios de víctimas anteriores, patrones de comportamiento. Todo. Pedro continuó, también descubrí que Rodrigo no solo debe dinero por apuestas. Tiene 3 préstamos personales que nunca te mencionó. Uno por $50,000 para una inversión inmobiliaria que fracasó. Otro por $30,000 para cubrir pérdidas en la bolsa. Y el más reciente, hace 2 meses, por $45,000 de un prestamista privado que cobra intereses del 20% mensual. Las piezas seguían encajando. Rodrigo estaba desesperado. La desesperación lo había convertido en alguien capaz de traicionar a su propio padre. ¿Algo más?, pregunté. Sí. Marco y Rodrigo se conocieron hace 8 meses en un bar. Hay testigos que los vieron juntos varias veces antes de que Eugenia siquiera entrara al gimnasio. Creo que todo fue planeado desde el principio. Marco identificó a Rodrigo como alguien con problemas de dinero, pero con un padre con patrimonio. Le propuso el plan. Rodrigo llevó a Eugenia al gimnasio bajo pretexto de que necesitaba ponerse en forma. Marco hizo el resto. Sentí náuseas. No había sido casualidad. No había sido simplemente una esposa aburrida que se enamoró de su entrenador. Había sido una conspiración fríamente calculada. Rodrigo había vendido a su propia madre,
y entre los dos habían decidido destruirme para salvar sus culos egoístas y codiciosos. Sigue investigando. Necesito saber cada detalle de sus movimientos. Cada llamada, cada mensaje, cada reunión. Gasta lo que sea necesario. Llegué a casa justo antes de las 11. Los gemelos estaban jugando con bloques de construcción en la sala. Mateo había construido una torre que llegaba hasta su barbilla. Mira, abuelo. Es un castillo para ti, dijo orgulloso. Me arrodillé junto a él sintiendo que el corazón se me partía en pedazos. Es el castillo más hermoso que he visto, campeón. El timbre sonó exactamente a las 11:05. Rodrigo entró con una sonrisa que ya no me engañaba. Hola, papá. ¿Cómo se portaron los niños? Me obligué a sonreír de vuelta. Como angelitos. Son increíbles. Rodrigo abrazó a los gemelos y empezó a recoger sus mochilas. Yo lo observaba como si fuera la primera vez que lo veía. Su cara familiar pero ahora extraña. Sus gestos que había visto 1000 veces pero ahora parecían cargados de falsedad. ¿Y tu mamá? ¿Sabes algo de ella? Pregunté con tono casual. Vi cómo sus hombros se tensaban apenas perceptiblemente. Ah, sí. Me escribió ayer. Dice que el retiro está siendo muy renovador. Volverá en unos días. Otra mentira. Pedro me había confirmado que Eugenia había extendido su reserva en el hotel hasta el fin de semana. ¡Qué bueno! Me alegro que esté encontrando paz, dije manteniendo mi máscara perfectamente colocada. Rodrigo se despidió rápido, como si quisiera salir de mi presencia lo antes posible. Quizás su conciencia todavía funcionaba lo suficiente como para sentir incomodidad al mirarme a los ojos mientras me traicionaba. Cuando se fueron, me senté en el sillón y revisé mi teléfono. Ramón había enviado un mensaje, primera etapa completa. Documentos presentados en corte. Jueza Reynolds aprobó congelamiento de emergencia. Cuentas bloqueadas efectivas en 2 horas. Eugenia y Rodrigo van a tener una sorpresa muy desagradable cuando intenten usar sus tarjetas. Sonreí por primera vez en 24 horas. La jueza Reynolds me conocía bien. Habíamos trabajado juntos en casos complejos durante años. Ella sabía que yo jamás presentaría acusaciones sin evidencia sólida como roca. Pedro envió su siguiente reporte al mediodía. Marco intentó retirar $10,000 de un cajero usando una tarjeta a nombre de Eugenia. Transacción denegada. Llamó al banco. Le informaron que la cuenta está bajo investigación judicial. Luego llamó a Eugenia. Conversación acalorada. Ella intentó usar su tarjeta en un restaurante. También denegada. Ahora están en pánico. Perfecto. El primer golpe había aterrizado exactamente como yo quería. Ahora venía la parte deliciosa, observar cómo se desmoronaban. Mi teléfono sonó. Eugenia. Mi esposa. La mujer con quien había compartido casi 4 décadas. Dejé sonar 4 veces antes de contestar. Aló. Sergio. Hay un problema con las cuentas del banco. Intenté pagar en un restaurante y mi tarjeta fue rechazada. ¿Sabes algo? Su voz sonaba nerviosa, alterada, pero todavía intentaba mantener su mentira del retiro espiritual. Qué extraño, respondí con voz calmada, casi aburrida. Yo no he tenido ningún problema con mis tarjetas. ¿Estás segura que no te equivocaste de PIN? Escuché su respiración acelerarse al otro lado de la línea. No, Sergio. El cajero me dice que la cuenta está bloqueada por orden judicial. ¿Qué significa eso? ¿Tú hiciste algo? Su voz subió de tono, revelando pánico apenas contenido. ¿Yo? ¿Por qué habría de hacer algo con nuestras cuentas? Estoy aquí tranquilo en casa. Aunque es curioso que me llames desde tu retiro espiritual. Pensé que en el monasterio no permitían teléfonos. Silencio absoluto. Escuché voces de fondo. Marco diciendo algo que no pude distinguir. El retiro terminó antes. Necesitaba volver para resolver unos asuntos personales, improvisó torpemente. Entiendo. Bueno, si hay problemas con el banco, tendrás que ir personalmente a resolverlos. Yo estoy bien. Mis cuentas funcionan perfectamente. Dejé que el mensaje aterrizara. ¿Tus cuentas? Preguntó con voz que ahora temblaba. Sí, mis cuentas. Las que abrí ayer. ¿No te parece prudente tener cuentas separadas después de tantos años? Ya sabes, para mayor organización financiera. Colgué antes de que pudiera responder. Inmediatamente me llegó un mensaje de Pedro,
Eugenia está gritándole a Marco en plena calle. Él intenta calmarla. Rodrigo acaba de llegar. Los tres están reunidos en el estacionamiento del restaurante. Tengo audio. Me envió un archivo. Abrí los audífonos y presioné play. La voz de Eugenia sonaba histérica. Dijiste que era un plan perfecto. Dijiste que él nunca se enteraría. Marco respondió con tono irritado. Cálmate. Alguien nos delató. Tal vez la del hotel. Necesitamos pensar. Rodrigo interrumpió, su voz llena de pánico. No entienden. Mi padre fue fiscal federal por 40 años. Si sospecha algo, ya tiene evidencia de todo. Ya nos investigó. Ya sabe. Estamos acabados. No seas dramático, escupió Marco. Solo son cuentas bloqueadas. Todavía tenemos las propiedades transferidas. Podemos venderlas antes de que él haga algo más. Eugenia sollozaba ahora. No puedo ir a prisión. Tengo 60 años. No puedo. Rodrigo gritó. Debiste pensar en eso antes de acostarte con este imbécil y planear robarle todo a tu esposo. Hubo sonido de golpe. Marco había empujado a Rodrigo. Cuidado con lo que dices, niño rico arruinado. Tú viniste a mí pidiendo ayuda. Tú me dijiste que tu padre tenía dinero. Tú me llevaste a tu madre como cordero al matadero. No te hagas la víctima ahora. El audio terminaba con los tres gritándose mutuamente en medio del estacionamiento. Guardé el archivo sonriendo con satisfacción oscura. Se estaban destruyendo entre ellos exactamente como yo había calculado. Ramón llamó minutos después. Sergio, las notarías respondieron. Tengo videos de seguridad de las tres. En ninguno apareces tú. En dos aparece Rodrigo haciéndose pasar por ti con documentos de identidad falsificados. En la tercera aparece un hombre que coincide con la descripción de Marco usando una identificación falsa con tu nombre. Tengo también los testimonios de dos notarios que admiten que recibieron sobornos de $5,000 cada uno para no verificar la identidad adecuadamente. Esto es falsificación de identidad, fraude notarial, soborno y conspiración criminal. Estamos hablando de 10 a 15 años de prisión para cada uno. Perfecto, dije sintiendo una calma fría. ¿Cuándo presentamos cargos criminales? Ramón rió con ese sonido grave que usaba cuando sabía que había ganado. Ya están presentados. La fiscalía aceptó el caso esta mañana. Conocen tu reputación, Sergio. Saben que si tú presentas evidencia, es porque es irrefutable. Hay órdenes de arresto preparadas. Solo esperan tu señal para ejecutarlas. Todavía no, dije pensando estratégicamente. Quiero que sufran un poco más. Quiero que sientan las paredes cerrándose. Quiero que entiendan completamente lo que han hecho antes de que caigan las consecuencias finales. Ramón guardó silencio un momento. Sergio, entiendo tu rabia. Pero ten cuidado de no cruzar líneas legales por venganza. Mantengamos todo dentro del marco de la ley. Siempre lo hago, Ramón. Siempre lo hago. Colgué y me preparé otro café. Había dormido 3 horas en 2 días, pero no sentía cansancio. La adrenalina de la batalla legal me mantenía alerta como si tuviera 30 años otra vez. Pedro envió otro reporte, se separaron. Eugenia volvió al hotel sola. Marco fue a su gimnasio. Rodrigo condujo sin rumbo durante 1 hora y finalmente estacionó en un parque. Está sentado en una banca con la cabeza entre las manos. Por un momento, solo un momento breve, sentí compasión. Era mi hijo, el niño que había sido mi orgullo. Pero ese momento pasó rápido. Ese niño había muerto. El hombre que existía ahora era alguien capaz de vender a su padre por dinero. Alguien que había traído un depredador a la vida de su propia madre para orquestar un robo. No merecía mi compasión. A las 4 de la tarde, Rodrigo llamó. Su voz sonaba destruida. Papá, necesito hablar contigo. Es urgente. ¿Puedo pasar por tu casa? Claro, hijo. Cuando quieras. 20 minutos después estaba tocando mi puerta. Cuando abrí, vi a un hombre diferente. Ojos rojos, cara pálida, manos temblando. Pasa, dije con tono neutral. Se sentó en el sofá donde los gemelos habían dormido la noche anterior. No sabía por dónde empezar. Papá, yo necesito pedirte algo. Su voz se quebraba. ¿Qué necesitas, Rodrigo? Lo miré directamente a los ojos sin parpadear. Él bajó la mirada incapaz de sostener mi mirada. Necesito dinero. Es una emergencia.
$180,000. Te prometo que te los devuelvo con intereses. Pero los necesito ya. Ahí estaba el verdadero motivo de su visita. Ni confesión, ni arrepentimiento, ni disculpas. Solo más mentiras y más manipulación. Esa es una suma considerable, dije recostándome en mi sillón. ¿Para qué la necesitas? Rodrigo se retorció las manos. Es una inversión. Una oportunidad única. Pero necesito actuar rápido. Una inversión, repetí saboreando su desesperación. ¿Como esa inversión inmobiliaria por la que pediste 50,000 hace 2 años? ¿O como la inversión en bolsa por la que perdiste 30,000? ¿O como las apuestas online que te tienen debiendo dinero a gente peligrosa? Vi cómo su cara se descomponía completamente. ¿Cómo sabes eso? Me incliné hacia adelante con los codos en las rodillas. Rodrigo, fui fiscal federal durante 40 años. ¿Realmente pensaste que no iba a descubrir la verdad? ¿Pensaste que era tan tonto, tan viejo, tan inútil que podías robarme sin que me diera cuenta? Sus ojos se llenaron de lágrimas. Papá, yo no quería, fue Marco, él dijo que era la única forma. Marco no te obligó a nada, interrumpí con voz de hielo. Marco es un criminal profesional que identificó tu debilidad. Pero tú tomaste cada decisión. Tú llevaste a tu madre a ese gimnasio. Tú falsificaste mi firma. Tú pagaste sobornos a notarios. Tú planeaste encerrarme en una clínica geriátrica como si fuera basura. Todo eso lo decidiste tú. Rodrigo sollozaba ahora abiertamente. Lo siento mucho. Estaba desesperado. Iba a devolvértelo todo, lo juro. Me puse de pie. Sal de mi casa. Ahora. Él me miró con ojos suplicantes. Papá, por favor. Son mis hijos. Tus nietos. ¿Qué va a pasar con ellos si yo voy a prisión? Debiste pensar en tus hijos antes de convertirte en criminal, respondí sin una pizca de emoción en mi voz. Debiste pensar en ellos antes de apostar el dinero de su educación. Antes de falsificar documentos. Antes de traicionar a tu propio padre que te dio todo, que trabajó 40 años para construir un patrimonio que algún día sería tuyo de forma legítima. Pero no tuviste paciencia. Quisiste todo ahora, sin esfuerzo, sin consecuencias. Rodrigo se puso de pie tambaleándose. Eres un monstruo. Vas a destruir a tu propia familia por dinero. Me reí sin humor. ¿Yo soy el monstruo? ¿Yo que trabajé honestamente toda mi vida? ¿Yo que crié a un hijo con valores que evidentemente nunca aprendió? No, Rodrigo. El monstruo eres tú. El monstruo es tu madre que está en un hotel follando con un estafador mientras planea declararme demente. El monstruo es ese Marco que ha destruido vidas de 7 mujeres que sepamos. Ustedes son los monstruos. Yo soy solo un hombre defendiendo lo que es suyo. Te arrepentirás de esto, amenazó con voz temblorosa. ¿Me amenazas ahora? ¿En serio? Me acerqué a él hasta quedar a centímetros de su cara. Escúchame bien. Tengo videos de seguridad de ti falsificando mi firma. Tengo testimonios de notarios sobornados. Tengo registros bancarios de cada transferencia fraudulenta. Tengo grabaciones de audio de ustedes 3 discutiendo su plan criminal. Tengo fotografías de tu madre con su amante. Tengo evidencia que podría llenar un camión. Así que no me amenaces porque yo no soy tu víctima. Soy tu peor pesadilla. Rodrigo salió de mi casa dando un portazo. Lo vi alejarse por la ventana, subirse a su auto y acelerar como loco. Pedro me envió un mensaje segundos después. Lo tengo en vigilancia. Va directo al hotel. Esto se va a poner interesante. Me serví un whisky y me senté a esperar. No tuve que esperar mucho. Pedro me llamó 30 minutos después. Sergio, están todos en la suite. Rodrigo llegó gritando. Eugenia está llorando. Marco está intentando mantener el control, pero está perdiendo los estribos. ¿Quieres el audio en vivo? Por supuesto que sí. Pedro activó la transmisión. La voz de Rodrigo resonaba llena de rabia. Lo sabe todo. Todo. Tiene evidencia, videos, grabaciones. Dijo que vamos a prisión. Nos destruyó. Marco gritó de vuelta. Cálmate. Todavía podemos salir de esto. Tenemos las propiedades transferidas. Las vendemos mañana mismo. Tomamos el dinero y nos largamos del país. Eugenia sollozaba histéricamente. No puedo huir. Tengo nietos. Tengo una vida aquí. No puedo.
Rodrigo rió con amargura. ¿Una vida? ¿Qué vida, mamá? ¿La vida que construiste sobre mentiras? ¿La vida donde engañas a tu esposo con este imbécil mientras planeas robarlo? No me hables así, chilló Eugenia. Yo hice esto por ti, para salvarte de tus deudas estúpidas. No, rugió Rodrigo. Tú hiciste esto porque te enamoraste de un criminal como una adolescente idiota. Yo solo aproveché tu estupidez para intentar salvarme. Pero papá es más inteligente que todos nosotros juntos. Y ahora vamos a pagar. Marco intervino con voz peligrosa. Si vamos a caer, caemos todos juntos. Nadie me va a usar de chivo expiatorio. Tengo copias de todo. Mensajes de texto donde Eugenia propone el plan. Correos donde Rodrigo da detalles de las cuentas de su padre. Videos de nosotros tres planeando cada movimiento. Si me hunden, yo los hundo más profundo. Hubo un silencio tenso. Luego Eugenia habló con voz que no reconocí, fría y calculadora. Entonces tenemos que matarlo. Mi sangre se heló. Rodrigo gritó. ¿Qué? ¿Estás loca? Es mi padre. Eugenia continuó como si estuviera discutiendo el clima. Es la única salida. Lo hacemos parecer un accidente. Él es mayor, tiene 62 años. Nadie sospecharía. Caída en las escaleras, ataque cardíaco, lo que sea. Con el muerto, heredamos todo legalmente. Marco rió. Ahora sí estás pensando correctamente, mi amor. Yo conozco gente que puede hacer eso sin dejar rastro. $5,000 y problema resuelto en 24 horas. Rodrigo sollozaba. No puedo creer lo que estoy escuchando. Están hablando de asesinar a mi padre. ¿Quiénes son ustedes? Somos supervivientes, dijo Eugenia con frialdad que me hizo no reconocer a la mujer con quien había compartido casi 4 décadas. Tu padre nos dejó sin opciones. O él cae o caemos nosotros. Yo elijo que caiga él. Rodrigo gritó. No. Esto es una locura. Me voy. Escuché ruidos de forcejeo. Marco gruñó. No vas a ningún lado hasta que decidamos qué hacer. Siéntate. Pedro interrumpió la transmisión. Sergio, esto acaba de convertirse en conspiración para cometer asesinato. Necesitas llamar a la policía ahora. Esto ya no es solo fraude. Tu vida está en peligro real. Tenía razón. Marqué el número directo del capitán Fernández, un viejo amigo de la fiscalía. Contestó al primer timbre. Sergio, ¿qué necesitas? Necesito un equipo SWAT en el Hotel Emprise, Suite 1208, en los próximos 30 minutos. Tengo grabación de audio en vivo de 3 personas conspirando para asesinarme. También tengo evidencia de fraude, falsificación y soborno. Es urgente porque están discutiendo contratar un sicario en las próximas horas. Fernández no dudó ni un segundo. Vamos para allá. Mantén la línea abierta. Le transferí la transmisión de audio a Fernández. Escuché su respiración pesada mientras oía la conversación en la suite. Marco estaba dando detalles. Conozco a alguien que puede hacerlo parecer un robo que salió mal. Entran a su casa, lo golpean, se llevan algunas cosas. Rápido, limpio, sin conexión con nosotros. Eugenia preguntó, ¿cuándo puede ser? Marco respondió, esta noche si pagamos el doble. $10,000. Fernández murmuró, santo Dios, Sergio. Tu propia esposa e hijo. Lo siento mucho. Solo atrápelos, dije con voz hueca. Atrápelos antes de que hagan algo irreversible. Fernández confirmó, mis hombres están a 10 minutos del hotel. Tenemos orden de arresto de emergencia por conspiración para cometer asesinato. Esto es suficiente para detenerlos sin fianza. Los siguientes minutos fueron los más largos de mi vida. Seguí escuchando a través de Pedro cómo discutían los detalles de mi muerte. Eugenia sugirió que pareciera que me había caído en la ducha. Marco prefería un robo violento para que pareciera más creíble. Rodrigo permanecía en silencio, probablemente en shock total. Luego escuché lo que rompió el último pedazo de corazón que me quedaba. Eugenia dijo, los gemelos pueden vivir con mi hermana. Rodrigo heredará todo después de un tiempo prudente. Esperamos 6 meses, vendemos todo discretamente, dividimos el dinero en 3 partes iguales y cada quien sigue su camino. Nadie tiene que saber que alguna vez nos conocimos. Ella estaba planeando deshacerse no solo de mí, sino también de Marco eventualmente. Era más fría y calculadora de lo que jamás imaginé posible. Marco, estúpido como era, no captó la amenaza implícita. Rodrigo sí. Mamá,
estás planeando traicionarnos a todos, ¿verdad? Eugenia rió. Cariño, en esto solo importa una persona, yo. Ustedes dos son herramientas. Útiles ahora, descartables después. Marco explotó. ¿Me estás llamando descartable, perra? Sonidos de golpes. Eugenia gritó. Rodrigo intentó separarlos. La suite se convirtió en caos total justo cuando escuché nuevas voces. Policía. Manos arriba. En el suelo ahora. El audio se llenó de gritos, órdenes, forcejeos. Fernández volvió a mi línea. Los tenemos. Los 3 arrestados. Marco resistió y recibió un taser. Eugenia intentó tirar documentos por la ventana, pero mis hombres la detuvieron. Rodrigo se entregó sin resistencia. Está llorando como bebé. Sergio, lo lamento. Nadie debería pasar por esto. Gracias, Fernández. Te debo una grande. Colgué el teléfono y me quedé sentado en mi sillón mirando la pared en blanco. Debería haber sentido alivio, triunfo, satisfacción. Pero solo sentía un vacío enorme, como si me hubieran arrancado algo fundamental de mi ser. Mi esposa de 38 años acababa de ser arrestada por conspirar para asesinarme. Mi único hijo, el niño que había cargado en brazos el día que nació, estaba esposado en una patrulla policial. Mi familia había dejado de existir en cuestión de días. Pedro llegó a mi casa 1 hora después con más documentos. Sergio, encontré algo más que necesitas ver. Marco tiene una cómplice habitual. Una mujer llamada Fabiola que actúa como su reclutadora. Ella es quien identifica a las víctimas potenciales en gimnasios, clubes, eventos sociales. Luego se hace amiga de ellas, gana su confianza, y las lleva directamente a Marco. Eugenia no fue su primer objetivo ni será el último si no lo detenemos completamente. Revisé los documentos que Pedro me entregó. Fabiola Méndez, 42 años, historial de estafas menores, cómplice en al menos 5 de los casos anteriores de Marco. Había fotografías de ella con Eugenia en el gimnasio, tomando café, de compras. Eugenia pensaba que había hecho una amiga. En realidad había sido casada como presa desde el primer momento. ¿Dónde está Fabiola ahora?, pregunté. Pedro sonrió con satisfacción oscura. En custodia policial. Fernández la arrestó hace 20 minutos cuando intentaba abordar un vuelo internacional. Tenía maletas llenas de efectivo. $200,000 en billetes de 100. Dinero que Marco le había dado para que lo sacara del país mientras él manejaba la situación con Eugenia. Cada capa de la conspiración que se revelaba era más sórdida que la anterior. Esto no había sido un romance espontáneo. Había sido una operación criminal profesional. Eugenia había sido manipulada, cierto, pero también había elegido conscientemente participar una vez que conoció los detalles. Nadie la había obligado a planear mi asesinato. A las 10 de la noche, Ramón apareció en mi puerta con una botella de whisky de 30 años y expresión sombría. «Necesitas compañía esta noche», dijo sin preámbulo. Nos sentamos en la sala en silencio durante largos minutos, bebiendo lentamente. Finalmente habló. «Sergio, en 40 años de ejercer derecho, jamás había visto algo así. Familia conspirando no solo para robar sino para asesinar. Es casi shakespeariano en su horror. No quiero filosofía, Ramón. Quiero saber que sigue legalmente». Ramón abrió su maletín y sacó más documentos. «Mañana es la audiencia de fianza. Voy a pelear con todo para que les nieguen la libertad bajo fianza. Con conspiración para asesinato, riesgo de fuga, evidencia de pasaportes falsos encontrados en la suite, y antecedentes criminales de Marco, tengo buenas probabilidades de mantenerlos encerrados hasta el juicio». «¿Cuánto tiempo tomará el juicio?», pregunté. «Con toda la evidencia que tenemos, probablemente van a aceptar declararse culpables a cambio de sentencias reducidas. Estimo entre 6 meses y 1 año para resolución completa. Marco enfrentará la sentencia más dura por ser el cerebro y tener antecedentes. Entre 15 y 20 años. Fabiola probablemente acepte testificar contra él a cambio de 5 a 7 años. Eugenia y Rodrigo dependen de varios factores». Me incliné hacia adelante. «¿Qué factores?». Ramón suspiró profundamente. «Eugenia puede argumentar que fue manipulada emocionalmente por Marco, lo cual es parcialmente cierto. Pero la grabación donde ella propone tu asesinato destruye esa defensa. Está mirando entre 10 y 15 años. Rodrigo tiene una posibilidad mejor porque en la grabación él se opuso al plan de asesinato. Puede argumentar que fue coaccionado,
que estaba presente pero no participante activo en esa conspiración específica. Podría salir con 5 a 8 años si acepta un trato. ¿Y la falsificación de documentos? El fraude. Ramón asintió. Esos cargos son adicionales. Todo suma. Realistamente, Eugenia no saldrá de prisión hasta que tenga al menos 75 años. Rodrigo saldrá alrededor de los 45, si tiene buena conducta. Marco morirá en prisión. Fabiola estará encerrada hasta ser una mujer de mediana edad sin futuro. Bebí mi whisky sintiendo el ardor bajar por mi garganta. Los gemelos, dije en voz baja. ¿Qué pasará con Mateo y Sofía? Ramón había anticipado esa pregunta. Como abuelo paterno y considerando que la madre de los niños murió hace 2 años en ese accidente automovilístico, tú eres el familiar más cercano con capacidad legal de cuidarlos. Puedes solicitar custodia completa. Dado que Rodrigo irá a prisión y que ha sido una figura estable en sus vidas, el juez casi seguramente te la otorgará. La idea de criar a 2 niños de 4 años a mis 62 años debería haberme aterrado. Pero extrañamente me llenó de propósito. Mateo y Sofía eran inocentes. Ellos no habían pedido tener un padre criminal y una abuela traidora. Merecían estabilidad, amor, la oportunidad de crecer sin las sombras de sus padres arruinándoles la vida. Procede con la solicitud de custodia, ordené. Ramón hizo una anotación. También necesitamos discutir el divorcio. Con los cargos criminales de Eugenia, puede solicitar anulación del matrimonio por fraude fundamental. Ella te engañó, conspiró contra ti, intentó matarte. Cualquier juez anulará el matrimonio y te otorgará 100% de los bienes maritales. Eugenia saldrá sin nada. Perfecto. Que así sea. Ramón dudó antes de continuar. Sergio, también necesito preguntarte algo personal. ¿Estás bien? Emocionalmente, mentalmente. Esto destrozaría a cualquiera. Tienes derecho a derrumbarte, a llorar, a estar furioso. Me reí sin humor. Ramón, me derrumbaré cuando esto termine. Cuando cada documento esté firmado, cuando cada sentencia esté dictada, cuando mis nietos estén seguros bajo mi techo y esos criminales estén donde pertenecen. Entonces me daré el lujo de procesar todo. Pero ahora no. Ahora soy el fiscal que fui durante 40 años. Frío, calculador, implacable. La audiencia de fianza fue al día siguiente a las 9 de la mañana. Yo estaba sentado en la sala con Ramón a mi lado. Las puertas se abrieron y entraron los acusados esposados y con uniformes naranjas de prisión. Ver a Eugenia así fue un shock visceral. Sin maquillaje, cabello despeinado, cara hinchada de llorar. Parecía haber envejecido 20 años en una noche. Rodrigo estaba pálido como fantasma, evitando mi mirada. Marco lucía desafiante, con expresión de superioridad que me hizo querer golpearlo. Fabiola mantenía la cabeza baja, derrotada. La jueza Reynolds entró y todos nos pusimos de pie. Ella era una mujer de 58 años, imponente, con reputación de ser extremadamente dura con crímenes violentos y conspiraciones. Revisó los documentos frente a ella durante largos minutos en silencio. Finalmente habló con voz que no admitía réplica. Este es uno de los casos más perturbadores que he visto en 25 años en el banquillo. Una conspiración familiar para cometer fraude masivo, cuando fueron descubiertos, conspiración para cometer asesinato. Señor García, lamento profundamente que haya tenido que experimentar esta traición. Eugenia sollozó ruidosamente. La jueza la ignoró completamente. He revisado toda la evidencia presentada por la fiscalía. Videos, audios, documentos, testimonios. Es abrumadora y deja cero espacio para duda razonable. Los 4 acusados representan un peligro claro para la sociedad y específicamente para la víctima en este caso. Por lo tanto, se niega fianza a los 4. Permanecerán en custodia hasta el juicio. El abogado de Marco intentó objetar. Su señoría, mi cliente tiene derecho constitucional a fianza razonable. La jueza lo fulminó con la mirada. Su cliente conspiró para asesinar a un hombre de 62 años, un exfiscal federal con servicio distinguido. Su cliente tiene antecedentes de estafa múltiple y representantes internacionales. Su cliente es exactamente el tipo de criminal para quien se niega fianza. Objeción denegada. El abogado de Eugenia, un hombre joven nervioso de oficina pública, intentó, su señoría, mi clienta es una mujer de 60 años sin antecedentes criminales previos, con lazos comunitarios fuertes. La jueza rió con sarcasmo.
Sus lazos comunitarios incluyen conspirar para asesinar a su esposo de casi 4 décadas. En la grabación presentada como evidencia, ella propone el asesinato primero. Ella es quien sugiere métodos. Ella es quien calcula la herencia. Su clienta no es una víctima manipulada. Es una participante activa y entusiasta. Fianza negada. Rodrigo ni siquiera intentó pelear. Su abogado simplemente asintió en resignación. La jueza continuó: el juicio está programado para dentro de 3 meses. Hasta entonces, los 4 permanecerán en la prisión del condado en celdas separadas sin contacto entre ellos. Siguiente caso. Salí de la corte sintiendo una mezcla extraña de satisfacción y vacío absoluto. Ramón me puso una mano en el hombro mientras caminábamos hacia el estacionamiento. Primera victoria importante, Sergio. Sin fianza significa que no pueden huir, no pueden amenazarte, no pueden destruir más evidencia. Están atrapados. Asentí en silencio. Debería haber sentido euforia, pero solo sentía un cansancio profundo que llegaba hasta los huesos. Los siguientes días fueron un torbellino de procedimientos legales. Solicité y obtuve custodia temporal de los gemelos. La trabajadora social que evaluó mi hogar fue una mujer amable llamada Leticia Vargas, que quedó impresionada por la habitación que había preparado para ellos, los juguetes organizados, la estructura y el amor evidente que les tenía. Señor García, estos niños tienen suerte de tenerlo. Muchos abuelos en su posición rechazarían la responsabilidad. Ellos son mi sangre, respondí simplemente. Son inocentes en todo esto. Merecen una vida normal, estable, llena de amor. Eso es exactamente lo que les voy a dar. Firmé los documentos de custodia con mano firme. Mateo y Sofía vivirían conmigo permanentemente. Les expliqué con palabras simples que su papá tenía que irse por un tiempo largo, que él había cometido errores graves, pero que el abuelo los cuidaría siempre. Mateo, con esa sabiduría infantil que a veces rompe el corazón, me preguntó: ¿papá hizo cosas malas? Sí, campeón. Muy malas. Por eso está triste siempre. No había pensado que un niño de 4 años pudiera haber notado. Probablemente sí. Mateo me abrazó con fuerza. Yo no voy a hacer cosas malas nunca, abuelo. Lo prometo. Sentí lágrimas quemándome los ojos. Lo sé, mi amor. Lo sé. Pedro seguía investigando y descubrió más capas de corrupción. Marco había estado operando su esquema durante 7 años. Teníamos documentación de 9 víctimas confirmadas, todas mujeres entre 50 y 65 años, todas casadas con hombres exitosos, todas estafadas de cantidades entre $100,000 y medio millón de dólares. Fabiola había sido su socia durante 4 años, reclutando víctimas con eficiencia de depredador profesional. Sergio, hay algo más, dijo Pedro con tono grave durante una de nuestras reuniones. Encontré evidencia de que Marco estaba planeando hacer esto mismo con otras 3 mujeres simultáneamente. Tenía archivos completos, nombres, direcciones, valor neto estimado de sus esposos, vulnerabilidades psicológicas. Esto no era solo crimen. Era una industria. Me mostró los archivos y sentí náuseas. Eugenia era solo un número para él. Una marca. Una fuente de ingresos. El fiscal del distrito, un hombre llamado Julio Mendoza que había sido mi colega años atrás, me citó a su oficina. Sergio, voy a ser directo contigo. Con toda la evidencia que presentaste, puedo conseguir condenas máximas para los 4. Pero Rodrigo está dispuesto a testificar contra Marco y Fabiola a cambio de una sentencia reducida. También está dispuesto a testificar contra su madre. Dice que tiene información adicional sobre cómo Eugenia manipuló documentos financieros tuyos incluso antes de conocer a Marco. Me recliné en la silla procesando esa información. ¿Qué tipo de información? Mendoza abrió una carpeta. Al parecer, Eugenia había estado desviando pequeñas cantidades de tus cuentas durante 2 años. Nunca lo notaste porque eran retiros pequeños, $500 aquí, 1,000 allá, siempre bajo el límite que revisabas. Acumuló casi $50,000 en una cuenta secreta. Rodrigo lo supo hace un año cuando ella le pidió prestado dinero de esa cuenta para sus deudas de juego. La traición seguía profundizándose. Eugenia había estado robándome incluso antes de conocer a Marco. Nuestra vida entera había sido una mentira más larga de lo que imaginaba. ¿Qué sentencia recibiría Rodrigo si testifica? Mendoza hizo cálculos mentales. 5 años con posibilidad de libertad condicional después de 3. Sale a los 39, todavía joven,
con posibilidad de reconstruir su vida. Sin su testimonio, está mirando 10 a 12 años. ¿Y qué obtiene el Estado con su testimonio?, pregunté pensando estratégicamente. Aseguramos condenas máximas para Marco y Fabiola. 25 años sin libertad condicional para Marco, 15 para Fabiola. También fortalecemos el caso contra Eugenia para asegurar que reciba 15 años en lugar de 10. Rodrigo es la pieza clave porque puede testificar sobre conversaciones privadas que tuvo con cada uno de ellos, detalles que no tenemos en grabaciones. Era una decisión imposible. Rodrigo era mi hijo. Parte de mí quería verlo sufrir el máximo castigo por su traición. Pero otra parte, la parte que recordaba al niño que había sido, quería darle una oportunidad de redención. ¿Él está genuinamente arrepentido?, pregunté. Mendoza asintió. Lo entrevisté personalmente. Está destrozado, Sergio. Llora en su celda todas las noches. Escribió una carta para ti que no he entregado porque no sabía si querías recibirla. Déjame leerla. Mendoza sacó un sobre arrugado de su maletín. La letra de Rodrigo, temblorosa y manchada con lo que parecían lágrimas, llenaba 3 páginas. Leí cada palabra sintiendo mi corazón partirse en pedazos nuevamente. Papá, no hay palabras para expresar mi vergüenza. No hay disculpa suficiente para lo que hice. Te traicioné de la manera más vil posible. Puse en peligro tu vida por mi egoísmo y cobardía. No merezco tu perdón. No merezco llamarme tu hijo. Pero te ruego que no permitas que mis errores destruyan el futuro de Mateo y Sofía. Ellos son inocentes. Ellos te aman. Por favor, cuídalos como sé que lo harás. Y si alguna vez puedo hacer algo para reparar aunque sea una fracción del daño que causé, lo haré sin dudar. Testificaré contra todos ellos. Diré toda la verdad. Aceptaré mi castigo. Solo te pido que algún día, quizás cuando salga y haya pagado mi deuda con la sociedad, me permitas intentar ser el padre que mis hijos merecen. Te amo, papá. Siempre te amé. Y eso hace mi traición aún más imperdonable. Tu hijo indigno, Rodrigo. Doblé la carta lentamente. Ramón, que estaba presente en la reunión, me observaba en silencio. ¿Qué quieres hacer, Sergio?, preguntó Mendoza. Respiré profundo. Acepta su oferta de testificar. Pero con condiciones. 1. Renuncia permanentemente a cualquier reclamación sobre mi patrimonio. 2. Acepta que la custodia de los gemelos sea mía permanentemente incluso después de salir de prisión, con régimen de visitas supervisadas que yo controlaré. 3. Completa programa de rehabilitación para adicción al juego mientras está encerrado. 4. Cuando salga, mantiene distancia de mí hasta que yo decida si quiero algún tipo de relación. ¿Está claro? Mendoza anotaba furiosamente. Perfectamente claro. Puedo hacer que firme todo eso como parte del acuerdo de cooperación. Ramón intervino. También necesitamos protección legal para que nunca pueda reclamar herencia o beneficios de tu pensión. Voy a redactar documentos que lo excluyan completamente de tu testamento con cláusula de no contestación. Asentí. Hazlo. El juicio comenzó 2 meses y medio después. La sala estaba llena de periodistas, curiosos, víctimas anteriores de Marco que habían venido a ver justicia finalmente servida. Yo estaba sentado en primera fila con Ramón a mi lado. Eugenia entró primero, ahora demacrada, con el cabello completamente gris que antes teñía religiosamente. Evitaba mi mirada con desesperación. Marco entró con cadenas en los pies, todavía intentando lucir arrogante pero fallando miserablemente. Fabiola parecía haber envejecido 20 años, hundida en su silla. Rodrigo entró último, con ojos hinchados de llorar, mirándome una sola vez con expresión de súplica antes de bajar la cabeza. La fiscal asistente, una mujer brillante llamada Patricia Ruiz, presentó el caso con precisión devastadora. Mostró videos de seguridad de las notarías. Reprodujo las grabaciones de audio donde conspiraban para asesinarme. Presentó los estados de cuenta bancarios, los documentos falsificados, los testimonios de notarios sobornados. Cada pieza de evidencia caía como martillazo sobre los acusados. Luego llamó a Rodrigo al estrado. Mi hijo caminó con pasos temblorosos, juró decir la verdad, y comenzó a testificar. Durante 4 horas describió cada detalle de la conspiración. Como Marco lo había conocido en un bar, identificado como víctima potencial, ganado su confianza. Como le había propuesto el plan de usar a Eugenia como punto de entrada a mi patrimonio. Como Fabiola había sido quien realmente reclutó a Eugenia en el gimnasio, presentándola a Marco como si fuera casualidad.
Rodrigo testificó sobre las conversaciones privadas donde Marco alardeaba de sus estafas anteriores, donde Fabiola explicaba técnicas de manipulación psicológica, donde Eugenia calculaba cuánto dinero podría obtener si yo desaparecía accidentalmente. Su voz se quebraba constantemente, pero nunca dejó de hablar. Cuando terminó, el abogado defensor de Marco intentó desacreditarlo, pintarlo como mentiroso desesperado. Pero Rodrigo mantuvo su testimonio sin contradicciones. La evidencia física respaldaba cada palabra. Luego me llamaron a mí al estrado. Caminé con la dignidad de mis 62 años y 40 de carrera judicial. Juré decir la verdad mirando directamente a los acusados. Patricia Ruiz me guió a través de mi testimonio. Describí 38 años de matrimonio que creí feliz. Describí la llamada de Leticia que destruyó mi mundo. Describí el momento en que entré a esa suite y vi los documentos que planeaban mi destrucción. Describí escuchar a mi esposa proponer mi asesinato como si estuviera discutiendo qué cenar. Mi voz nunca tembló. Mis ojos nunca se humedecieron. Hablé con la claridad de un profesional presentando hechos irrefutables. Cuando el abogado de Eugenia intentó hacerme admitir que quizás había sido mal esposo, que quizás la había descuidado, lo miré con desprecio helado. Trabajé honestamente durante 40 años para proveer una vida cómoda. Nunca fui infiel. Nunca fui violento. Nunca fui negligente. Si mi esposa estaba infeliz, tuvo 3 décadas para decírmelo. En lugar de eso, eligió robarme y planear matarme. Eso no es resultado de ser mal esposo. Eso es resultado de ser mala persona. El jurado estaba completamente cautivado. Podía ver en sus rostros indignación, empatía, rabia en mi nombre. Después de mi testimonio, la fiscalía presentó a 5 víctimas anteriores de Marco. Mujeres valientes que subieron al estrado a contar cómo las había seducido, estafado, abandonado. Una había perdido su casa. Otra había intentado suicidarse. Todas lloraban mientras recordaban su dolor. El jurado las escuchaba con expresiones cada vez más sombrías. Los alegatos finales fueron devastadores. Patricia Ruiz pintó un cuadro de depredadores profesionales operando con precisión quirúrgica, destruyendo vidas sin remordimiento por pura codicia. Los abogados defensores intentaron argumentar manipulación, desesperación, circunstancias atenuantes. Pero la evidencia era montaña imposible de escalar. El jurado se retiró a deliberar a las 4 de la tarde. Volvieron a las 8 de la noche. En el caso del Estado versus Marco Delgado, ¿cómo encuentra el jurado al acusado? La portavoz del jurado, una mujer de mediana edad con expresión seria, respondió, culpable de todos los cargos, su señoría. Marco se desplomó en su silla. En el caso del Estado versus Fabiola Méndez, ¿cómo encuentra el jurado a la acusada? Culpable de todos los cargos. Fabiola sollozó ruidosamente. En el caso del Estado versus Eugenia García, ¿cómo encuentra el jurado a la acusada? Hubo una pausa que pareció eterna. Culpable de todos los cargos. Eugenia gritó. Un grito agudo, desesperado, animal. Los alguaciles tuvieron que sostenerla mientras se derrumbaba. Yo permanecí inmóvil, sin expresión. La jueza Reynolds golpeó su mazo. Orden en la sala. Cuando el silencio volvió, continuó, la sentencia se dictará en 2 semanas. Los acusados permanecen en custodia. Se levanta la sesión. 2 semanas después regresamos para la sentencia. La sala estaba igual de llena. La jueza Reynolds entró con expresión implacable. He revisado todos los factores agravantes y atenuantes. He considerado las súplicas de clemencia de los acusados. He pesado la gravedad de los crímenes contra la posibilidad de rehabilitación. Estas son mis sentencias. Se dirigió primero a Marco. Marco Delgado, usted es un depredador serial que ha destruido vidas con premeditación y sin remordimiento. Usted representa peligro claro y permanente para la sociedad. Por los cargos de fraude, falsificación, conspiración para cometer asesinato y extorsión, lo sentencio 25 años de prisión federal sin posibilidad de libertad condicional. Adicionalmente, debe restituir $400,000 a las víctimas identificadas. Marco ni siquiera reaccionó. Estaba derrotado completamente. Fabiola Méndez, usted fue cómplice esencial en múltiples crímenes durante años. Aunque su rol fue secundario a Marco Delgado, su participación fue voluntaria y entusiasta. La sentenció a 15 años de prisión federal con posibilidad de libertad condicional después de 10 años. Debe restituir $200,000 en restitución compartida.
Fabiola aceptó la sentencia en silencio, resignada. Eugenia García, su caso es particularmente perturbador. Usted traicionó a un hombre que le fue fiel durante casi 4 décadas. Usted no solo conspiró para robarle, sino que propuso activamente su asesinato. Sin embargo, reconozco que fue manipulada hasta cierto punto por Marco Delgado. Considerando todos los factores, la sentencio a 14 años de prisión estatal con posibilidad de libertad condicional después de 11 años. Pierde todos los derechos sobre propiedad marital. Debe pagar $300,000 en restitución a su esposo. El divorcio queda finalizado efectivo inmediatamente por causa de traición criminal. Eugenia lloraba silenciosamente. Por primera vez, me miró directamente. Sus ojos suplicaban perdón, comprensión, algo. Yo mantuve mi expresión neutral. No le debía nada. La jueza continuó: Rodrigo García, su participación en estos crímenes fue significativa, pero su cooperación con la fiscalía ha sido invaluable. Ha mostrado remordimiento genuino. Acepto el acuerdo de declaración, 5 años de prisión estatal con posibilidad de libertad condicional después de 3 años por buena conducta. Debe completar rehabilitación para adicción al juego. Renuncia permanentemente a reclamaciones sobre patrimonio paterno. Custodia de sus hijos, permanece con su padre indefinidamente. Rodrigo asintió, aceptando su destino. Antes de que los alguaciles se lo llevaran, me miró una última vez. Moví los labios en silencio: sé mejor. Él asintió con lágrimas corriendo por su rostro. Era todo lo que podía darle. No perdón, no reconciliación inmediata, pero sí esperanza de que algún día distante pudiéramos reconstruir algo. Salí de la corte bajo el sol brillante de mediodía. Ramón caminaba a mi lado. Se acabó, Sergio. Ganaste completamente. Asentí lentamente. Sí, se acabó. Pero la victoria sabía amarga. Había ganado legalmente, financieramente, moralmente. Pero había perdido una familia. Mi matrimonio estaba destruido. Mi hijo estaría encerrado años. Mi vida tal como la conocía había terminado. Esa noche, después de acostar a los gemelos con cuentos y canciones, me senté en mi estudio con un whisky. Miré fotografías viejas. Eugenia y yo en nuestra boda, jóvenes y llenos de sueños. Rodrigo de bebé en mis brazos. Vacaciones familiares donde todos sonreíamos genuinamente. ¿Cuándo se había podrido todo? ¿Había señales que ignoré? ¿Pude haber hecho algo diferente? Pero después de horas de reflexión, llegué a una conclusión clara: yo no había hecho nada malo. Había sido buen esposo, buen padre, buen hombre. Las decisiones de Eugenia y Rodrigo fueron suyas. Su codicia, su debilidad, su traición les pertenecían completamente. Yo había respondido con justicia, no con venganza. Había usado el sistema legal exactamente como debía usarse. 6 meses después, vendí la casa familiar. Demasiados recuerdos, demasiados fantasmas. Compré una casa más pequeña en la costa, con jardín grande para los gemelos y vista al océano. Abrí una consultoría legal ayudando a víctimas de fraude financiero. Mi experiencia personal me convertía en experto único. Ayudaba a otros a recuperarse de traiciones similares. Mateo y Sofía se adaptaron sorprendentemente bien. Los inscribí en buena escuela, terapia infantil para procesar la ausencia de su padre, actividades que amaban. Se convirtieron en mi razón de vivir. Cada mañana despertaba con propósito: criar a estos niños como personas íntegras, honestas, fuertes. Romper el ciclo de traición y egoísmo. Rodrigo me escribía cada semana desde prisión. Cartas llenas de disculpas, reflexiones, promesas de cambio. Yo las leía todas pero no respondía. Todavía no estaba listo. Quizás algún día. Eugenia intentó escribirme una vez. Quemé la carta sin abrirla. Ese capítulo estaba cerrado permanentemente. 1 año después del juicio, recibí llamada de la prisión federal. Marco había sido atacado por otros presos que descubrieron su historial de estafar mujeres. Estaba en hospital carcelario con heridas graves. No sentí satisfacción ni pena. Solo indiferencia. Fabiola estaba en ala de máxima seguridad después de intentar sobornar guardias para escapar. Eugenia trabajaba en lavandería prisional, envejeciendo rápidamente según reportes. Pedro seguía siendo mi investigador y amigo. Leticia del hotel visitaba ocasionalmente, trayendo regalos para los gemelos. Ramón cenaba con nosotros cada domingo. Doña Adriana se convirtió en abuela honoraria.
Construí nueva familia basada en lealtad real, no sangre corrupta. En el segundo aniversario del día que recibí aquella llamada terrible, me senté en mi terraza viendo el atardecer sobre el océano. Mateo y Sofía jugaban en la arena, sus risas flotando en la brisa. Tenía 64 años. Había perdido una vida pero construido otra. Había enfrentado traición inimaginable y sobrevivido. Había usado cada gramo de conocimiento, experiencia y determinación para protegerme y proteger a quienes realmente importaban. Levanté mi copa de vino hacia el cielo. Un brindis silencioso por la justicia, por la supervivencia, por los nuevos comienzos. La pesadilla había terminado. La vida continuaba. Y yo, Sergio García, exfiscal federal, abuelo, sobreviviente, estaba finalmente en paz.